Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Primavera de 1932. Los ciudadanos de una creciente capital europea transitan una de sus arterias principales totalmente atónitos al presenciar la gigantesca figura de un imponente animal de 3 metros de altura y 7 de largo, que avanza lentamente entre el tráfico. La ciudad es Madrid, la calle que transitan es el Paseo de la Castellana, y el animal no es otro que un enorme elefante africano, originario de Sudán, el mamífero terrestre más grande que se conoce. Esta extravagante escena de un elefante paseando por la Castellana a comienzos del siglo XX, por supuesto tiene truco, porque en verdad se trata de un animal disecado. Viaja hierático sobre una plataforma de madera a la que le han sido colocadas unas pequeñas ruedas. Un camión tira del carromato y una comitiva de 10 operarios acompaña lentamente al animal caminando casi en procesión, cuidando de él. Bueno, ¿y a qué se debe esta curiosa romería? ¿De dónde salió el animal? ¿Quiénes son esas personas y dónde lo llevan? Por supuesto, todo esto tiene una explicación. Este elefante fue abatido en 1913 por el duque de Alba, en un safari aristocrático. La sobresaliente belleza y dimensión de sus colmillos, por desgracia, condenaron su vida, al igual que les ocurriría a otros muchos congéneres en aquellos desinformados años. El marfil le fue extraído con fines coleccionistas y su gruesa piel, 600 kilogramos de epidermis convenientemente conservada, viajó directamente a los fondos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, con idea de recomponer al proboscideo cuando fuera posible. Pasados 10 años, un equipo de naturalistas y científicos, liderados por el gran taxidermista de la época, Luis Benedito, asumieron la compleja tarea de vivificar al animal, reconstruir su figura y de algún modo enmendar su absurda muerte a través de la divulgación. Como apuntaba al inicio, este animal medía más de 3 metros de altura y casi 7 de largo. El museo no disponía de salas lo suficientemente grandes como para trabajar de forma cómoda, así que trasladaron la piel a un espacioso taller del Real Jardín Botánico. Tardaron 7 años en curtirla, estirarla y fijarla meticulosamente sobre una escultura en madera y escayola, bastante bien lograda. Todo esto lo hicieron con escasas referencias y sin poder tomar como ejemplo elefante vivo alguno, únicamente se sirvieron de su intuición anatomista y de algunas fotografías. Una vez acabado, llegó el momento de mostrar este coloso al mundo, pero ¿cómo lo sacaban de allí? Habían recompuesto un elefante desde cero, entre 4 paredes, y ahora no cabía ni tan siquiera por el enorme portón de acceso al edificio. Fue necesario desmontar el ventanal del taller que daba acceso a los jardines del botánico para poder sacar al elefante y realizar así su traslado definitivo al Museo de Ciencias Naturales. Tras 5 kilómetros de travesía, cruzando el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos y la Plaza de Colón, ante el estupor de los viandantes, el último reto consistió en alojar al elefante en el vestíbulo principal del museo. Una tarea que tampoco fue fácil y para la que tuvieron que desmontar las puertas de entrada. Solo así lograron introducirlo en el lugar donde aún hoy reposa y preside de forma solemne. Su impresionante figura cautiva a todo visitante que por allí pasa. Quienes os acerquéis por el museo notaréis que la reconstrucción de nuestro elefante es casi perfecta. Y digo casi porque se trata del único macho disecado de su especie, al que se le aprecian descaradamente los testículos. En realidad, los elefantes mantienen sus atributos ocultos en el abdomen. Este detalle insólito se debe a que, como ya os conté al inicio, Luis Benedito, el taxidermista, jamás había contemplado un elefante en su vida. Se trata de una libre interpretación del artista, acostumbrado a trabajar con otro tipo de mamíferos más modestos.
Ha pasado más de un siglo desde que el animal fuera tristemente abatido y podría pensarse que los años dorados de la caza de elefantes son solo cosa del pasado. Pero si he decidido dedicar todo un episodio de Naturhistorias a esta especie, es por una única razón muy directa. En pleno siglo XXI, el furtivismo sigue siendo la principal causa de desaparición de elefantes en el mundo. Su situación es crítica, se encuentran en serio peligro de extinción, y es muy probable que de no frenar los despropósitos que amenazan su supervivencia a corto y medio plazo, de no dar a conocer esta realidad al mundo para que pronto se tomen medidas, probablemente en pocos años la única forma de poder contemplar un elefante, o al menos parte de sus restos, sea acudiendo a un núcleo zoológico o visitando un museo. De cómo hemos llegado a esta situación, de cómo hemos arrinconado al mamífero terrestre más poderoso de nuestra era, de cuán fascinante es su biología y de lo devastadoras que pueden llegar a ser las consecuencias de su desaparición, os hablaré en los siguientes minutos de podcast. Mi nombre es José Sacristán y os doy a todos la bienvenida. No os vayáis porque hoy la cosa va de elefantes, grandes criaturas extremadamente delicadas, con un futuro realmente incierto. Comenzamos. Antes permitidme que os hable brevemente de la entidad patrocinadora de este episodio. Se trata de Boskia, una empresa social con un objetivo muy claro: cuidar y proteger nuestros bosques. Su labor en la búsqueda continua por mejorar la calidad, diversidad y abundancia de masas forestales autóctonas ha logrado que esta empresa lleve plantados más de 360.000 árboles y que cerca de 450 hectáreas hayan sido ya repobladas a través de la participación social, haciendo que empresas y particulares tomen conciencia y actúen de forma activa en el cuidado de nuestras superficies verdes. A través de boskia.es podéis conocer este hermoso proyecto y formar parte de él, recuperando así terrenos degradados, compensando la huella de CO2 y mejorando la calidad de nuestro aire y de nuestro paisaje. Recordad, Boskia, un futuro sostenible es posible, solo si lo construimos juntos. Y ahora sí, retomamos el episodio de hoy, que lleva por título La Odisea de los elefantes. La primera vez que visité el Museo de Ciencias Naturales de Madrid con el colegio, por el año 1992, yo tenía 10 años, y recuerdo cómo aquel elefante de la entrada impactó en mi cerebro de niño de forma poderosa. Nada más verlo, me surgieron numerosas preguntas. Para mí no existía debate sobre si aquello era real o una maqueta, como recuerdo que sucedió con algunos de mis compañeros. Por entonces yo andaba bastante familiarizado con la taxidermia, ya había visto animales disecados en casa. Mi curiosidad iba más bien encaminada a poder conocer los motivos por los que aquel enorme animalazo había terminado allí. Sobre su piel curtida aún se apreciaban marcas de lanza más o menos disimuladas entre pliegues y costuras, que ya entonces me hicieron intuir un evento traumático. Me preguntaba cómo sería el mundo real que conoció en vida, cómo sería su entorno social familiar, qué sucesos marcaron su existencia, cómo pudo morir. Y es que por primera vez tenía delante de mí, a escasos 2 metros, a uno de esos gigantes de los que me hablaban los libros de naturaleza. Por supuesto que antes los había visto en documentales sobre fauna africana, pero aún no había visitado ni tan siquiera un zoológico, solo conservaba el recuerdo de un sórdido circo itinerante que estuvo unos días instalado en mi pueblo. Lo cierto es que aquella estampa me marcó, y salí del museo queriendo saber más. Hoy no solo saciaré la curiosidad de aquel niño, también espero cumplir con el propósito de mostraros al resto la realidad más asombrosa, admirable y en muchos aspectos poco amable por la que atraviesan los elefantes de nuestro planeta. Vayamos por partes. El estudio de la evolución de las especies, esa disciplina tan fascinante que nos permite bucear en la historia de los organismos vivos, buscando rasgos comunes que puedan relacionarlos entre sí, nos habla de hasta 7 familias diferentes de proboscídeos, descubiertas por la ciencia.
Tan solo una de ellas ha llegado hasta nuestros días, la familia Elephantidae. A ella pertenecían los ya extintos mamuts y a ella pertenecen las 3 especies de elefantes que hoy la ciencia reconoce. Sí, 3 especies, 2 africanas y una asiática. Y es que no solo habitan continentes distintos, son especies distintas. Entre las poblaciones de elefantes asiáticos y africanos encontramos notables diferencias morfológicas que evidencian disparidades genéticas. Me explicaré. A rasgos generales, los elefantes asiáticos son más pequeños que los africanos. Sus cráneos son bastante diferentes, mientras que en la cabeza del asiático observamos 2 protuberancias bien visibles, separadas una de la otra por un surco central. La cabeza del africano es más redondeada, no muestra abultamientos tan pronunciados. El prototípico elefante de orejas desproporcionadas, a modo de enormes pantallas laterales, es propio del continente africano, mientras que en Asia estos animales lucen orejas mucho más discretas, más pequeñas y recortadas. Las hembras de la especie asiática carecen de colmillos, solo los machos los desarrollan, mientras que en el caso de los elefantes africanos, tanto machos como hembras poseen aparatosas defensas, que crecen gradualmente con los años. Si veis un elefante adulto sin colmillos, seguramente sea una hembra asiática. Otro detalle a destacar, no menos curioso, es el diseño en el extremo de sus trompas. Mirad, en África los elefantes se sirven de 2 apéndices finales oponibles, conocidos como dedos, que dotan a la trompa de una terminación a modo de pinza. Los asiáticos tan solo cuentan con un único apéndice en su trompa. Y el lomo. Su columna traza una curvatura cóncava en los africanos y convexa en los asiáticos. Bueno, sí, son distintos, pero ¿y el ambiente en el que se desenvuelven a diario? ¿También lo es? Pues también. Del elefante asiático existen 4 subespecies: el elefante indio, el elefante de Sri Lanka, el elefante de Borneo y el elefante de Malasia. En África, las 2 especies que hoy perviven son el elefante de sabana y el elefante de bosque. El de sabana ocupa las llanuras abiertas del África subsahariana, es más grande que su primo boscoso y sus colmillos están más curvados. En cambio, el elefante de bosque o de selva vive ligado a las frondosidades ecuatoriales de África central y occidental. Es más pequeño, más oscuro y de colmillos más rectos. Esta diferencia en el diseño de sus colmillos, repito, rectos en la especie de bosque y visiblemente curvados hacia adelante en la especie de sabana, responde al tipo de ecosistema que explotan. En las amplias llanuras africanas, libres en su mayoría de grandes árboles, un elefante de sabana puede permitirse proyectar sus largos colmillos hacia adelante. Sin obstáculos, el crecimiento de estos dientes transformados, que pueden medir hasta 3 metros en el caso de animales realmente longevos, ayuda, junto con la trompa, a mover y levantar grandes objetos, descortezar árboles, extraer raíces e incluso realizar sendos pozos en el suelo, en busca de agua subterránea cuando las sequías estivales arrecian. En cambio, la especie de bosque disfruta de unas defensas de crecimiento vertical, casi perpendiculares al suelo, más adaptadas a la vida entre árboles, permitiéndoles una cómoda maniobrabilidad entre la vegetación. Este es el motivo por el que la trayectoria de crecimiento de sus incisivos es tan diferente. Y habéis escuchado bien, realmente lo que vemos en los elefantes son sus incisivos, no son sus colmillos. Bueno, ya sabemos dónde viven hoy los últimos elefantes en estado salvaje, pero ¿realmente cuántos quedan? Mirad, si tuviéramos delante un mapamundi en blanco y quisiéramos colorear las zonas concretas del planeta en las que hoy pueden verse elefantes salvajes en libertad, tan solo pintaríamos un área cercana al 0,5% del total. Por supuesto hablo de la superficie completa del planeta, con sus mares, océanos y continentes. En esta insignificante extensión potencialmente habitable, que se va reduciendo cada año, se estima que conviven menos de 500.000 elefantes. Como dato comparativo, os diré que en el momento en que grabo este episodio, y son cifras oficiales de la ONU, nuestra demografía mundial, la de los seres humanos, supera ya los 7.957 millones. Pronto seremos 8.000 millones de personas, ejerciendo presión sobre el planeta. Nuestra presencia se nota bastante,
y el resto de las especies normalmente lo sufren. Esto por supuesto no es nada nuevo. Conocer los errores del pasado nos puede ayudar a evitar repetirlos en el futuro. Por lo tanto, viajemos una vez más a tiempos remotos para buscar respuestas y quién sabe si soluciones. Aunque la mayoría de los expertos hoy coinciden en responsabilizar al calentamiento climático ocurrido hace 11.000 años, de ser el principal detonante de la desaparición del mamut, se sospecha que nuestra especie, a través de una implacable presión predadora, contribuyó en cierto modo a la extinción de muchas de las grandes especies animales que habitaban el Paleolítico superior, entre ellas estos primos cercanos de los elefantes, los mamuts. Lo más asombroso de esta teoría es que por aquel entonces se calcula que en todo el planeta vivían no más de 6 millones de sapiens, algo así como la población actual de Dinamarca. No parecen muchos, bueno, no lo eran, pero el último gran deshielo masivo, y como consecuencia de este los cambios generados en el clima, hicieron que nuestro potencial hostigador sentenciara la existencia de algunas de las especies de gigantes más emblemáticas del Cuaternario. Estas especies ni estaban preparadas para la deriva climática que les sobrevino, ni lo estaban para el surgimiento abrumador de Homo sapiens. Podríamos decir que se les juntaron los problemas. Y es que los cambios climáticos, a diferencia de lo que pueda parecer en un primer momento, acostumbran a cebarse más con los más grandes. A lo largo y ancho del planeta se encuentran claras evidencias de las extinciones masivas que se han ido sucediendo en diversos periodos geológicos, y siempre han sucumbido los grandes, mientras que aquellos de talla mediana o pequeña, no sin esfuerzo por cierto, han podido perpetuarse con más o menos éxito. Capacidad de resiliencia en estado puro. Son tantos los aspectos que rodean a los procesos de extinción, que seguramente aún se nos escapan muchos, pero uno de los más determinantes es el tiempo, sobre todo el tiempo. Fue Darwin quien dijo que la capacidad para adaptarse al cambio determina qué especies sobreviven y cuáles no. Lo cierto es que hoy en día el cambio climático es tan rápido que muchos simplemente no tienen tiempo para adaptarse a él. Como ya les ocurriera a los mamuts, a los elefantes actuales se les acaba el tiempo. Realmente, ¿cuáles son los motivos por los que las especies más grandes sufren mayor riesgo de extinción que las pequeñas? Bueno, los científicos de la Universidad Británica de Southampton sostienen que una combinación de caza furtiva, pérdida de hábitat, contaminación y cambio climático hará que más de la mitad de las especies más grandes de mamíferos y aves se extingan en el próximo siglo. Entre las especies más amenazadas por esta cuestión de tamaño destacan los rinocerontes, las ballenas azules y las grandes rapaces, entre otras. Los investigadores advierten de que la pérdida de estas criaturas provocará el colapso de ciertos ecosistemas. Los seres humanos dependemos de muchos de esos ecosistemas para obtener alimentos, agua o materias primas. Una de las consecuencias de ser demasiado grande es que por norma general se es demasiado lento. Y no me refiero a la locomoción, no estoy hablando de velocidad de avance, sino de la rapidez o lentitud en los procesos biológicos. Veréis, los animales grandes tardan más en reproducirse. No solo es que alcancen la madurez más tarde, sino que su etapa juvenil, la más indefensa, la que requiere cuidados maternales y paternales, también es considerablemente larga. Un proceso de madurez lento conlleva muchísimos más riesgos. Por si esto fuera poco, el número de crías por parto suele ser reducido, y a los elefantes me remito, tienen una única cría cada 4 o 5 años. No se pueden permitir más. Los elefantes poseen el periodo reproductor más largo de entre todos los mamíferos, con 22 meses de gestación. La rapidez no es lo suyo. Y si a esto le sumamos que la mayoría de especies grandes no pueden cambiar fácilmente su dieta, y mucho menos su hábitat, descubrimos que el futuro les pertenece a las especies más pequeñas, las de vida más corta,
más fecundas y versátiles, y con dietas omnívoras, verdaderas máquinas de procrear mucho con muy poco. Aunque parezca extraño, desde hace al menos 40 años, biólogos y ecólogos de todo el mundo están encontrando evidencias de un fenómeno globalizado, yo diría que bastante inquietante. Los animales se están encogiendo poco a poco. Se trata de un proceso tan lento y sutil que han tenido que pasar muchos años hasta poder tomar como fiables los datos que demuestran esta reducción de tamaño generación tras generación. El calentamiento global está obligando a ciertas especies a desarrollar estrategias de supervivencia que les ayuden a combatir el exceso de calor y la falta de recursos. Se trata de un hecho sorprendente, pero nada nuevo. A través del registro fósil sabemos que ya pasó algo similar con la fauna del Eoceno temprano. Muchas fueron las especies animales que redujeron su tamaño al aumentar las temperaturas entre 5 y 8 grados a lo largo de 10.000 años. Para entender este fenómeno, bastaría con hablar del principio conocido como regla de Carl Bergman. Según este postulado, y hablamos siempre de animales de sangre caliente, los individuos de una misma especie o población se volverán más grandes y pesados en los climas más fríos y más pequeños en lugares cálidos. Los pingüinos antárticos tienen mayor tamaño que los tropicales. Los osos polares del Ártico son los más grandes del mundo, y es que cuanto más grande se es, mejor se soporta el frío y peor se gestiona el exceso de calor. Sí, imagino lo que estaréis pensando. A ver, si nos cuentas que los mamíferos grandes por lo general toleran mal el calor, y de hecho se hacen resistentes en los entornos fríos, y el episodio de hoy va de elefantes, animales cuyas poblaciones salvajes habitan regiones ecuatoriales, ¿de dónde viene su gigantismo? Según la regla de Bergman, ¿no deberían los elefantes ser más pequeños o habitar latitudes más frías? Bueno, como en la naturaleza no existen las verdades absolutas, y la ciencia tiene varias respuestas posibles para el fenómeno de su tamaño elefantiásico, os hablaré de la más plausible, la que hace referencia a su odisea evolutiva. Hace 56 millones de años, poco después de la extinción de los grandes dinosaurios, cuando aún no existían proboscideos en el planeta, de hecho no había grandes mamíferos todavía, aparecieron en los bosques de lo que más tarde sería África, unos tranquilos herbívoros regordetes del tamaño de un cerdo, llamados fosfaterios. Estos mamíferos tenían 1,5 metros de largo, pesaban unos 50 kilos de peso, llevaban un estilo de vida semiacuático y ya disponían de un morro apuntado, a modo de lo que más tarde sería una discreta prototrompa. El análisis de los isótopos de carbono encontrados en el registro fósil del Paleoceno, que es el nombre con el que se conoce a esta etapa geológica inmediatamente posterior a la extinción masiva del Cretácico, demuestra la existencia de enormes áreas verdes, tremendamente pantanosas, que cubrían gran parte del planeta. Tanto alimento disponible justifica en cierto modo el aumento de tamaño desmesurado de las criaturas de aquella época. Las especies que sucedieron al fosfaterio pudieron crecer en tamaño merced a una fuente de recursos alimenticios abrumadora. Los mamíferos herbívoros crecían porque podían y porque nada se lo impedía. La Tierra entonces era mucho más verde de lo que lo es hoy. Los animales, por tanto, eran mucho más grandes. Había de todo y para todos. Cada nueva especie era mayor que la anterior, y esta tendencia se mantuvo por milenios. Al menos durante el tiempo en que duró la verdosidad generalizada del globo. Sí, verdosidad generalizada, porque habéis de saber que los bosques templados llegaban hasta los mismos polos. Esta fue la época de mayor esplendor para los grandes mamíferos. Su gran oportunidad. Prácticamente se expandieron por toda la superficie terrestre disponible. Todo empezó a cambiar con el enfriamiento cuaternario, hace algo más de 2,5 millones de años. Las poblaciones de grandes proboscídeos se vieron seriamente sacudidas por la aparición del hielo y la falta de alimento accesible. El color blanco ganó terreno al verde y, como ya os he contado, muchas especies sucumbieron a una serie de eventos glaciales que se produjeron de forma intermitente durante este periodo. Periodo que llega hasta nuestros días.
permitidme recordaros que para la mayoría de los expertos seguimos en el Cuaternario. Pero mientras Europa, Norteamérica y Siberia se helaban sin remedio, y sus gigantes sucumbían al frío y a la escasez, mientras los sapiens daban caza a los últimos gigantes lanudos de la historia, los antepasados de los elefantes modernos ya habían encontrado un último refugio en las sabanas y en las selvas templadas de África. De ahí, una gran parte migraría después a Asia. Llegados a este punto, podríamos afirmar que los elefantes son tan grandes porque allí donde viven se lo pueden permitir. Comen todo lo que quieren, hasta la llegada del hombre blanco nunca tuvieron problemas reales de habituallamiento, algo de lo que os hablaré más tarde, y no cuentan con preocupaciones importantes depredadoras una vez que alcanzan la edad adulta, bueno, a excepción de la caza por parte del ser humano, claro. En resumen, estos animales son tan grandes, primero por herencia genética de su linaje, segundo porque este linaje disfrutó de un planeta fértil como jamás conocerá nuestra especie, y en tercer lugar, porque pudieron resistir los embates del frío glacial, migrando a regiones más benévolas. Del mismo modo que el mamut de la tundra o elefante lanudo fue capaz de combatir el frío cuaternario, desarrollando una considerable pelambre que cubría su cuerpo por completo, los elefantes de hoy, por su parte, evitan la deshidratación por calor a través de una serie de mejoras fisiológicas bastante curiosas, veréis. Vista de cerca, la piel de un elefante, recubierta de grietas, tan gruesa, llega a parecer barro seco resquebrajado. El término paquidermo, ya en desuso por cierto, viene del griego paki, que quiere decir grueso, y dermo, que quiere decir piel. Hasta hace bien poco se desconocía cómo se formaban esas fisuras tan características, teniendo en cuenta que los elefantes nacen con la piel completamente lisa y ya desarrollan estos pliegues a temprana edad. Un equipo de biólogos evolutivos de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han dado respuesta a esta incógnita. Según el estudio que pudieron publicar en Nature Communications en 2018, estas grietas se forman porque los elefantes africanos no mudan la piel, sino que las células epiteliales muertas se van acumulando y van aportando grosor al cuero. Cuando la cantidad de piel compactada es mucha, esta se dobla, se cuartea y aumenta su espesor conforme el animal va cumpliendo años, adquiriendo así la apariencia envejecida tan característica. Los elefantes carecen de glándulas sudoríparas y sebáceas, por lo que suelen recubrir su cuerpo de agua y barro para mantenerse frescos. Las grietas en su piel, de apenas unos milímetros, logran retener entre 5 y 10 veces más humedad que la que conservaría una superficie lisa. Estos pliegues también ayudan a mantener el barro adherido a la piel, protegiéndoles así del sol y los parásitos. Por si este mecanismo de refrigeración fuera poco, a este se suma el misterio que encierran sus aparatosas orejas, sobre todo en el caso de las especies africanas, mientras que en la especie asiática miden unos 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. En el caso de las especies africanas alcanzan de media los 180 centímetros de largo por 110 centímetros de ancho. El que los elefantes africanos posean orejas más grandes que los indios se debe fundamentalmente a que viven en ambientes mucho más cálidos. Estos animales tan grandes poseen un metabolismo hercúleo que trabaja mucho y produce una gran cantidad de calor. La sangre caliente que viaja por sus arterias es conducida a través de un amplio sistema circulatorio hacia la inmensa red de vasos sanguíneos que irrigan sus orejas. Es en este trayecto donde la sangre disminuye su temperatura al atravesar el delgado tejido repleto de capilares que conforman estas pantallas en continuo contacto con la temperatura exterior. Una vez atemperada la sangre, esta reingresa, ya refrigerada, en el organismo interior del elefante. Así es como liberan el exceso de calor, mediante radiación, una radiación que se ve potenciada cuando el animal agita y palmea sus orejas. Como ya sospecharéis, los elefantes necesitan extensas superficies de tierra fértil para sobrevivir.
lo que antaño fueron vastísimos territorios de campeo en los que comer, beber, desparasitarse con barro fresco y reproducirse casi sin limitaciones, hoy se están convirtiendo en tristes terrenos acotados y en gran parte depauperados al extremo por la acción humana. Por suerte, sus grupos matriarcales aún guardan en la memoria de especie las antiguas rutas migratorias que les han asegurado alimento por milenios. A día de hoy, los elefantes libres siguen acudiendo a los ocultos y alejados abrevaderos históricos de sus antepasados. Son las sabias hembras quienes lideran, dominan y toman decisiones por y para su manada por lo general compuesta solo por hembras adultas y elefantes inmaduros de ambos sexos. Y es que una vez alcanzan la madurez, los machos abandonan la seguridad del grupo e inician una azarosa vida en solitario, nada exenta de peligros. La enorme inteligencia de la que hacen uso estos animales, sumada a sus incalculables cualidades sensoriales, convierten a los elefantes en verdaderos zahoríes, expertos en la detección de pozos subterráneos. Cuando la sed o el hambre aguijonean sus estómagos, son capaces de rastrear puntos fértiles de agua a 20 kilómetros de distancia a través de sus trompas. Su capacidad olfativa es tan intensa que les basta aproximar el extremo de su trompa a un purín o a un excremento de otro elefante para discernir su edad, su sexo y su posible receptividad. Otro detalle interesante es que los elefantes son de los animales más ruidosos del planeta. Sin embargo, aunque parezca mentira, la mayoría de los sonidos que emiten no llegan a ser perceptibles por el oído humano, ya que son infrasonidos. Estos mensajes les permiten mantener el contacto entre distancias de hasta 10 kilómetros. El idioma inaudible para nuestros oídos, del que hacen gala los más ancianos y experimentados, es tan versátil que lo emplean para comunicarse tanto con los jóvenes cachorros como en la búsqueda de pareja, mediante la cópula o para guiar al grupo en sus largos recorridos vitales. Un estudio realizado en 2001 por investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos demuestra que los elefantes utilizan la fuerza de sus patas contra el suelo para crear un complejo sistema de comunicaciones sísmicas con otros elefantes que están fuera del alcance de los sonidos audibles. Mediante el estudio de grupos de distintos elefantes en África, en la India, incluso en cautividad, los investigadores descubrieron cómo estos animales utilizan un conjunto muy desarrollado de vibraciones terrestres creadas a través de golpes secos y patadas sobre el terreno. Lo más asombroso fue descubrir que les basta con hacer vibrar su cuerpo mediante sonidos vocales internos para que esta vibración viaje a través de sus patazas al suelo y de ahí alcance las almohadillas plantares de otros congéneres alejados, repartidos en un enorme radio de hasta 32 kilómetros de distancia. Un auténtico récord comunicativo, difícil de igualar por mamífero terrestre alguno. Y ha llegado el momento de tratar la parte menos amable de este relato de hoy, aquella en la que la odisea de los elefantes toma tintes de incertidumbre. Permitidme hablaros de presente y de futuro. En marzo de 2021, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la fuente de información más exhaustiva del mundo sobre el estado global de conservación de especies animales, hongos y plantas, actualizó su lista roja, convirtiendo en especie en peligro crítico al elefante africano de bosque y catalogando como especies en peligro al elefante africano de sabana y al asiático. La situación, por tanto, de las subespecies asiáticas es delicada. Estos elefantes se enfrentan a una deforestación sin precedentes, impulsada en gran medida por la expansión agrícola que sufre una de las regiones más pobladas del planeta. Inundaciones y sequías sacuden las superpobladas urbes indias, agravadas por un desarrollo urbanístico explosivo y una ineficiente gestión de los recursos acuíferos, que exprime al máximo el entorno natural circundante. La crisis climática que atenaza especialmente a la India no pronostica un futuro prometedor para su fauna silvestre. Y los elefantes africanos no es que gocen de mejor suerte. El número de elefantes africanos de bosque ha caído un 86% en las últimas 3 décadas. En cuanto a la especie de sabana, su declive ha sido de un 60% en el último medio siglo. Se estima que quedan 415.000 ejemplares de ambas especies en todo el planeta. Nuestros elefantes africanos y asiáticos parecen seguir el mismo destino que ya acompañara a los mamuts europeos de hace 5.000 años.
Entonces su declive fue propiciado por la aparición del hielo y el ser humano. Ahora los humanos seguimos haciendo de las nuestras y en lugar del frío es el efecto invernadero descontrolado, como consecuencia de nuestro mal uso del carbón y otros combustibles fósiles, el responsable de que en 2040 el planeta pueda llegar a ser 1,5 grados centígrados más cálido de lo que lo es hoy, 4 grados de aumento al finalizar el siglo XXI. Es cierto que de cumplirse a los compromisos planteados y adquiridos por las naciones integrantes en las diversas cumbres del clima, tendríamos aún tiempo de mitigar los efectos del calentamiento global, al menos los más devastadores, pero la realidad es más compleja. Nuestra inactuación reiterada no deja mucho espacio al optimismo. Como ya os conté antes, los más frágiles en este sentido siguen siendo los más grandes. Si nos apoyamos en la frialdad de los números, a los problemas derivados del trance climático que atravesamos, lo superan por mucho las deshonrosas cifras que nos hablan de caza furtiva. La muerte por disparo de bala sigue hoy siendo la principal amenaza que hostiga a las poblaciones salvajes de elefantes. Según datos de WWF, la fiebre del marfil provoca el asesinato de 54 elefantes cada día, una masacre que cuesta la vida de más de 20.000 ejemplares cada año a fin de extraerles sus incisivos. Y es que existen mafias que actúan como una poderosa red criminal que contribuye a financiar guerrillas paramilitares o grupos terroristas locales. Pero no solo se trafica con su marfil, su piel y su carne también se venden de forma clandestina para su consumo o para la elaboración de medicinas con supuestos poderes curativos. La situación es especialmente dramática en África. Casi una tercera parte de los elefantes del continente han sido ilegalmente asesinados por cazadores furtivos en los últimos 10 años, para satisfacer la demanda del marfil en Asia, donde todavía existe un auge comercial de este material, especialmente en China. Como resultado de esta presión predadora tan intensa, se está produciendo un fenómeno evolutivo difícil de creer, que ya afecta a todo el continente, y es que muchos de los elefantes africanos ya nacen sin colmillos por culpa de la caza furtiva. En el pasado, estas hembras sin colmillos, que las había, tan solo representaban un 4%. Lo asombroso es que ahora, en algunas regiones, el 98% de las hembras no desarrollan sus incisivos jamás. La directora de la fundación Elephant Voice, Joyce Poole, ha estado estudiando esta tendencia durante más de 30 años y ha declarado recientemente que había encontrado una relación directa entre la intensidad de la caza furtiva y el porcentaje de hembras nacidas indefensas en los rebaños que observaba y estudiaba a diario. Pero lo más triste es que ya se ha comprobado cómo esta mutación genética pasa de madres a hijas. El gen de las elefantas indefensas ya es algo hereditario. En este momento se está estudiando el proceso en los machos, porque ya hay individuos que han manifestado esta alteración de forma anómala. A pesar de que la falta de marfil pudiera proteger en cierto modo a estos animales de la caza furtiva, no es lo ideal. Como ya os he contado, los elefantes se sirven de sus incisivos para comer, para beber, para desenterrar alimentos, como defensa activa o en el ritual reproductor. Y es que sin ellos, los elefantes africanos simplemente están abocados a la extinción. La desertificación asociada al calentamiento global, la deforestación como consecuencia de nuestra dudosa visión de progreso, la caza furtiva como alimento para el insaciable orgullo de unos pocos, la desinformación en todas sus manifestaciones, son hoy responsables de la penosa situación por la que atraviesan nuestros elefantes. Una decadencia que ha pasado por diversos momentos históricos,
desde la ya mencionada persecución cuaternaria, pasando por el triste, aciago final del elefante del museo con el que arrancaba este episodio, hasta el momento actual, en el que la fauna no solo está encogiendo como defensa frente al calor, sino que los elefantes ya han iniciado la renuncia a la producción de marfil que tantos quebraderos de cabeza les ha ocasionado. En todo este tiempo, la sombra de nuestra especie ha sido demostradamente perniciosa para el avance lógico, natural de los acontecimientos. La desaparición total de los elefantes podría llegar a ser devastadora para los ecosistemas que este animal habita. Una criatura tan grande deja tan enorme marca en su entorno que su evanescencia desataría escenarios de inestabilidad en cadena. La ciencia ha demostrado cómo los elefantes ayudan a la mejora y conservación de aquellos ecosistemas en los que viven. Cada individuo es capaz de producir al día cerca de 70 kilos de deposiciones con alto contenido fertilizante. Son numerosas las especies vegetales de los bosques africanos y asiáticos que han confiado la germinación de sus semillas al tránsito erosionador que les ofrece la digestión mastodóntica de estos herbívoros. Hay coleópteros que viven de este recurso, disgregan las deposiciones, se alimentan de ellas y las reparten por el entorno. Los elefantes dan cobijo sobre su lomo y sirven de atalaya a diversas especies de aves insectívoras, quienes pagan este servicio de escolta mediante la desparasitación de chinches, garrapatas o piojos, de los que se valen como alimento. Como importantes ingenieros de paisaje, el paso de un rebaño de elefantes origina amplios surcos sobre el terreno, a menudo de varios metros de ancho, que al llenarse de agua permiten el desarrollo de microecosistemas delicados, convirtiéndose en el hogar de renacuajos y otros organismos fundamentales. Sus periplos crean caminos a través de los densos bosques que habitan, permitiendo así que otras especies transiten por ellos. Y es probable que su existencia aporte muchos otros beneficios ecosistémicos, de los que nunca tendremos noticia, y que realmente aseguren el correcto funcionamiento de los engranajes de la enorme maquinaria vital de la que forman parte. Y antes de terminar el episodio de hoy, me gustaría tratar, aunque fuera por encima, el tema de los controvertidos santuarios de elefantes. He de deciros que un santuario con verdadera vocación de ayuda tiene como objetivo alojar y cuidar de aquellos elefantes huérfanos o rescatados del furtivismo, con objeto de poder devolverlos a su hábitat natural en la medida de lo posible. Si la reincorporación de estos animales en su medio salvaje no fuera viable, la labor de estos centros debe ser la de ofrecer las condiciones de vida más naturalizadas posibles, ofreciendo a sus elefantes espacio suficiente para hacer ejercicio, vivir sin estrés y salvaguardándoles de la interacción circense, mercantil, con las personas. Todo lo que sea posibilidad de lucro y exhibición turística queda lejos de poder ser considerado santuario. Un verdadero centro de rescate de elefantes o de cualquier otra especie prioriza el bienestar de los animales por encima de todo, y en caso de abrir al público, ofrecen tan solo el disfrute contemplativo de aquellos animales irrecuperables, destinando la recaudación que pueda obtenerse por las ventas de entradas a mantener estos lugares limpios y seguros, cuidando los éticos y fundamentales valores de la conservación. Y es que la esperanza de los elefantes reside en estos lugares y en las personas que los hacen posibles. Por supuesto que no todo está perdido, y siempre hay espacio para el optimismo. Así que con este mensaje de aliento, de salvaguarda, me despido agradeciéndoos el intenso seguimiento que me consta estáis brindando a este podcast. Siendo justo, Naturhistorias no sería posible sin vosotros. Gracias por estar ahí y por demostrar verdadera sensibilidad por los temas ambientales que aquí se tratan. Un saludo, sed felices.